por su fe. En mi caso particular, yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza, porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructuar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito, y que desde abajo, desde la base, diga la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. En la conspiración de abril de 1954 había dos tipos de conspiradores, diría yo. Los políticos que se reunían a conversar y a planear, y los que estaban dispuestos a jugársela. Uno de ellos era mi cuñado, Adolfo Báez Bones, que murió asesinado, por cierto, ya capturado en esa situación. Y eran compadres Pedro Joaquín y él. Entonces, en la Navidad, Báez Bones le mandó a decir a Pedro Joaquín: dígale a mi compadre, me dice, cuñado, que lo espero cuando llegue el momento. Y así fue. Pedro Joaquín fue y participó y se la jugó. Nosotros fuimos, los de UNAP, éramos Reinaldo Teffel, Pedro Joaquín Chamorro, el poeta Ernesto Cardenal y este servidor y amigo. Nosotros íbamos dispuestos a todo, pero fue un total fracaso. Es decir, la generación nuestra no supo pelear porque no planeaba, y tampoco tenía logística. Entonces todo aquello era como una especie de gesto heroico, de sacrificio romántico. En esa época, en 56, hubo 3.000 presos. Todo el que andaba en política de una u otra forma cayó preso. De manera que Pedro Joaquín, que era quien vivía escribiendo en contra de los Somozas y denunciando sus atropellos, era natural que cayera preso también. Fue adentro, ya estando él preso, que trataron de sacarme a mí declaraciones en contra de él, para implicarlo en el ajusticiamiento de Somoza, pero realmente no tenía él absolutamente nada que ver con el ajusticiamiento de Somoza. Si a mí me pusieran a hacer una lista de los 10 libros fundamentales de la literatura nicaragüense, yo pondría de seguro entre esos 10 libros, sin dudarlo un minuto, Estirpe Sangrienta. Estirpe Sangrienta es una narración de sus días en la cárcel, la consecuencia de el atentado que puso fin a la vida del dictador Anastasio Somoza García. Esto que estoy enseñando es un bosquejo de lo que se conoció entonces con el zoológico o el jardín zoológico de los Somoza y la primera parte de la casa presidencial. En el número 1 era donde se le ponía el detector de mentiras a los prisioneros. Ahí empezaba su recorrido. El número 2 era el cuarto de la costura, que tanto Pedro como yo hablamos en nuestros libros. Aquí fue donde interrogaron a Pedro y donde le torturaron, según él dice en sus libros. Después de aquí, del cuarto de la costura, Pedro pasó al garaje, donde estuvo bastante tiempo. En esa época que él estaba en el garaje, yo estaba aquí en el número 7, que era una letrina llena de agua.
Y aquí, en el 5, había unos leones y Alberto Narváez estaba aquí en esta situación. Yo me comunicaba con Narváez por el lenguaje de los sordomudos. Cuando Pedro tenía necesidad de ir a hacer una cuestión fisiológica, me sacaban a mí y lo metían a él a hacer su necesidad y luego él salía y yo volvía a entrar. Aquí nos cruzábamos, pero no podíamos cambiar ninguna palabra. ¿Cuántas veces Pedro fue a la cárcel? Infinidad de veces. Aquí puedes preguntarles a muchas personas que fueron, como dicen, compañeros de cárceles. Hasta habían militares también. Es que cada carceliada era una de esas cosas que no estaba programada ni pensada. Se fue a la cárcel, que es lo que le toca a una esposa que quiere a su marido, que es madre, que ya tiene a sus hijos también, averiguar en qué cárcel estaba, pedirle a Dios que me diera paciencia, pedirle a Dios que me diera, que ver cuándo me contestaban el dictador Somoza, para cuándo se le podía llevar alguna cajita con comida o con un refresquito a la cárcel, no era visitarlo, como ahora que puedes ir a las cárceles, no. Para mí, Olama y Molejones, ese acto guerrillero que estuvo manejado pues prácticamente por Pedro Joaquín Chamorro desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las ideas, fue quizás el primer paso de la rebelión formal contra la dictadura de Somoza. Porque después de nosotros, de Olama y Molejones, de Pedro Joaquín, de Reinaldo Teffer, de Luis Cardenal, que fueron los dirigentes principales de esta invasión, como le llamaron ellos, vino el asunto de los sandinistas, ¿verdad? Vino la revuelta de los sandinistas, la organización del Frente Sandinista, que creo que fue a eso de 1961. Él tenía la fijación de iniciar un movimiento militar para completar su carrera política. Lo primero que me dijo en cuanto nomás le pedí que formara a la gente era que qué seguridad le daba yo con respecto a los compañeros. Le digo, mire doctor, a mí se me rindió el grupo de Frutepan, ustedes se me han rendido, le garantizo hasta el primer comando militar que haya de que nadie los va a tocar a ustedes, cosa que así se hizo. Pedro Joaquín, en el 22 de enero, era el coordinador nacional de la primera UNO que hubo acá en Nicaragua. Agüero era el candidato presidencial, Pedro Joaquín era el coordinador nacional y yo era el secretario ejecutivo de esa primera UNO. Pedro Joaquín y yo teníamos serias diferencias con Fernando Agüero. E incluso cuando el 22 de enero, nosotros, Pedro y yo, nos opusimos rotundamente a que se hiciera cualquier clase de locura. Y el 22 de enero se demostró que no había nada, porque lo que salieron fueron unos chopos viejos, 2 metralletas Racing, rifles viejos y una serie de cosas que no tenían realmente un valor desde el punto de vista técnico-militar de esa naturaleza. Cuando comenzó la balacera. En la realidad, Pedro no tuvo absolutamente nada que ver. El pacto Cupia-Cumi, que ya significó la identificación de Agüero con Somoza en la unidad alcanzada a través del triunvirato conocido que pavimentó el camino de la reelección de Somoza, colocó totalmente en la otra acera a Pedro Joaquín Chamorro. Y aunque siguió manejándose con intencionalidad conservadora a través de lo que se conoció como Acción Nacional Conservadora, ya Pedro en ese tiempo estaba absolutamente convencido que solo abriendo el gran abanico de las opiniones e ideologías nicaragüenses en un solo haz contra Somoza podía realmente tumbarse la dictadura.
La prensa fue terrible, sistemáticamente terrible en señalar todo lo que significaba el Cupiacumi, y no estábamos equivocados. El Cupiacumi significó la reelección de Somoza Debayle.